Muy buenas, el sábado, tiempo para tener un poquito más de reflexión sobre lo que está sucediendo alrededor de una recesión con pleno empleo, ¿no? Después de ver el dato de Alemania, sobre todo Alemania se ha puesto ya en esa fotografía de que la recesión se puede conseguir también con pleno empleo en un momento como el actual. Eso sí, la demanda interna ya va 1,2% abajo en términos trimestrales, y vamos a ver si la winter recesión no se convierte en un problema trimestral más a largo plazo, es decir, que los siguientes trimestres también Alemania los marca en negativo. Vamos a ver si esa recesión de verdad se hace en pleno empleo o hay un error de base en toda la fotografía, y es que el pleno empleo se pierde cuando la recesión de verdad el empresario ha visto que ya ha llegado, y cuando la recesión vea que ha tenido ya ese punto de llegada, es cuando en las últimas recesiones se ha empezado a hacer el movimiento de ahora sí se pierde el empleo. Por lo que la primera clave fundamental que hay que ver este fin de semana es si de verdad hay una recesión con el empleo máximos, o si lo que vamos a empezar a ver es un deterioro económico salvaje en materia de empleo en los próximos trimestres, donde la recesión ya va a impactar directamente. Todo parece indicar que el paradigma sí ha cambiado en algo a la hora de ver toda la cantidad de dinero que ha entrado en los últimos tiempos, en la última década, y hasta qué punto esa no es gran parte del problema fundamental que ahora estamos viviendo, no solo en inflación, sino en un cambio de modelo económico que va a ser muy complicado de solucionar, en el sentido de que ahora solo restringiendo crédito no parece que sea suficiente. Conocimos ayer la inflación. Vamos camino de una inflación bastante salvaje, bastante alta, a la hora de ver cómo el PCE, ese dato que mira la Fed, no da buenas señales. La subyacente 4,7, se esperaba 4,6, la general sube en términos interanuales de más 4,2 a más 4,4, con un crecimiento de casi medio punto porcentual en términos mensuales. De tal manera que lo que empezamos a ver es que la inflación es más sticky, por lo tanto, más pegajosa, y por lo tanto la Fed va a tener que hacer una subida de tipos, 0,25 entre junio y julio, razón del movimiento de caída que vivimos durante la semana, y sobre todo hay que empezar a olvidarse de que va a bajar los tipos en 2023, salvo que la recesión nos llegue de una manera muy fuerte y que los componentes deflacionarios que hemos visto durante la semana extiendan un movimiento de caída que sea radical, que sea en un momento puntual, con un movimiento claro de movimiento a la baja muy potente. ¿Qué puede hacer o qué puede mover ese entorno? Bueno, la clave fundamental también viene por la transformación tecnológica. ¿Qué está sucediendo alrededor de Nvidia? ¿Qué está sucediendo alrededor de la IA, de la inteligencia artificial en este entorno? Miren, un dato que es muy llamativo. Dentro del SP500, si cogemos solo a Meta, a Amazon, a Apple, a Google, a Tesla y a Nvidia, están en el año en un más 44% en 2023. Si cogemos el resto de los 493 valores, la subida es del 1%. 1% de 493 valores frente al 43% en positivo de Meta, Amazon, Apple, Google, Tesla, Nvidia. Solo en 2023. Y si cogemos semiconductores, para coger distintos sectores dentro del SP500, semiconductores está a la cabeza con más de un 10%, frente a otros sectores que están muy planos en este entorno, lo que nos indica la estrechez del inversor. No hay mucho para elegir, pero a la vez la inteligencia artificial y el cambio tecnológico está dando un empuje importante. Pero ¿cuál es el tema fundamental? El tesoro, el techo de la deuda. ¿Qué es lo que vio ayer y por qué el mercado subió con fuerza, sobre todo en la parte final de la jornada? Porque Janet Yellen, que algún periodista hoy aquí en España dice que es muy previsora, debe conocerla muy personalmente para saber cómo es ella personalmente, como ya conocemos que es muy previsora, dice un periodista hoy en la prensa española, dice que le quedan más días, que no es hasta el 1 de junio, que es hasta el 5 de junio, de tal manera que si el martes, como ya comentamos aquí en Negocios Televisión, se va a votar, hay más plazo para poder llegar a no hacer un incumplimiento de la deuda o que sea más llevadero el movimiento de la deuda. Esa extensión de Yellen indicada en las últimas horas de hasta el 5 de junio cambia la fotografía, le da bastante más cuerpo a la posibilidad de que el acuerdo impida una entrada en el default. El otro punto fundamental nos viene, como no puede ser de otra manera, de la guerra de Ucrania. Reuniones sobre todo de China y Rusia en las últimas horas. China ofrece a Rusia detener la guerra y mantener lo que ya ocupaba en Ucrania. Al parecer eso es lo que ha habido en las últimas conversaciones China-Rusia, en esa visita que ha habido de China
a Rusia según Wall Street Journal. Dice que China le ofrece a Rusia que detenga ya la guerra y que mantenga lo que ya ocupaba en Ucrania, pero que ponga un punto de pausa e inicie la mesa de negociación de paz para ver si también por criterios políticos puede terminar de conseguir lo que quiere buscar por términos bélicos. Y el otro punto fundamental no viene por la guerra de Ucrania. Corto plazo, guerra de Ucrania. Medio-largo plazo, relación China-Estados Unidos, que estarían manteniendo más conversaciones, sobre todo de cara a una serie de reuniones que va a haber al inicio de junio, para desbloquear temas clave de comercio bilateral. Y Jamie Dimon, que ha estado en Shanghai, le ha pedido a las élites que por favor reduzcan las tensiones de manera inmediata para intentar evitar el choque, el golpe entre China y Estados Unidos, que generaría, dice, una situación de decoupling y de desglobalización difícil de saber ahora mismo las consecuencias para el conjunto de la economía, de tal manera que Jamie Dimon y las élites coordinadas para que se dé un paso atrás en toda esa tensión entre China y Estados Unidos y se inicie un periodo de destensión. ¿Para qué? Para evitar que lo que ha sido el gran crecimiento a través de la globalización y que no haya un decoupling entre la economía china y Estados Unidos. Un decoupling es que no se separen en el sentido de, oye, tienes esto que a mí me sirve, te lo compro para poder seguir fabricando, tienes esto que a mí me sirve, te lo compro tienes esto que podemos investigar conjuntamente, para que las dos economías no vivan de una manera aislada. En un mercado en el que el petróleo tira hacia arriba, ojo con el movimiento del petróleo y cómo puede afectar vía inflación. Todo parece indicar que una vez que techo de deuda se marcha, problemas deflacionarios que vimos esta semana empiezan a mostrarse, pero la inflación general sigue mostrándose demasiado alta, por lo que vamos a ver un junio muy complicado para los mercados, porque la Fed va a ser mucho más agresiva, y muy complicado para el euro, que ojo, ya está en 1,07, pero hay algunos analistas que vuelve a resurgir, dicen que vuelve a resurgir otra vez la pesadilla de la paridad. Buen sábado y buen descanso.